Espejos, simples objetos donde mirarnos, o eso creemos. Durante siglos han sido símbolo de vanidad, de belleza o del ego que necesita verse reflejado para existir. Pero, ¿y si los espejos no solo reflejaran lo que somos, sino también lo que fuimos? ¿Y si por un instante no devolvieran nuestra imagen, sino una sombra del pasado? En Mongolia, los antiguos chamanes creían que cada espejo era una frontera, un portal, un velo delgado entre el mundo de los vivos y el de los espíritus de los antepasados. Por eso jamás debían colocarse frente a una puerta abierta ni mirarse en ellos durante la noche. Dicen que existió un espejo especial, un espejo que pertenecía a una familia nómada del norte, conocido como el espejo de los antepasados, y su historia aún se susurra entre los más viejos. Era el año 1911. Las tierras del desierto del Gobi se cubrían de viento y polvo. Una mujer llamada Ariuna, viuda de un cazador, vivía sola con su hija pequeña en una tienda de pieles. Su única herencia familiar era un espejo de plata ennegrecida colgada junto al altar de los espíritus. Una noche, mientras el viento golpeaba las lonas, Ariuna escuchó la risa de su hija. Cuando fue a verla, la niña estaba frente al espejo hablando con alguien. «Es la abuela, mamá. Dice que tiene frío». Ariuna se acercó y vio algo imposible. El reflejo no mostraba a la niña, sino a su madre, muerta hacía varios años, aún vestida con el abrigo que ella misma había enterrado. Desde entonces el espejo nunca volvió a mostrar el presente. Mostraba rostros del pasado, cazadores, mujeres, niños que ya no estaban. Cada noche uno distinto. Y siempre, antes del amanecer, un suspiro, como si algo se retirara de la superficie del cristal. Dicen que Ariuna cubrió el espejo con un paño rojo y lo enterró en la arena del Gobi junto a la tumba de su familia. Nadie volvió a verlo, pero los viajeros aseguran que cuando el sol cae sobre el desierto y el aire se vuelve denso, se puede ver un brillo metálico entre las dunas, como si algo debajo de la arena siguiera reflejando el rostro de quienes lo miran. Los espejos siempre han sido una forma de buscar respuestas, pero hay preguntas que tal vez nunca deberían hacerse frente a un reflejo. Hola, soy Mamá Cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy es octubre de misterio, reflexión y true crime y es 31 de octubre, la noche de Halloween, la noche donde el velo entre nuestro mundo y el de los demás allá se vuelve más fino. Hoy os traigo un especial que lo tiene todo, leyendas, historias y crímenes, no te lo puedes perder. Dicho esto, en la descripción como siempre te dejo mis redes sociales y más información por si quieres profundizar. Y ya sabes que si este vídeo te interesa, suscríbete, deja tu like, comenta, comparte, todo eso que me ayudas mucho. Desde el otro lado de la historia donde casi nadie quiere mirar. Y ahora sí, empezamos. ¡Bum! Cuando pensamos en Halloween, lo primero que se nos viene a la cabeza son disfraces,
las calabazas y los niños pidiendo caramelos. Quizás no aquí en España, ¿no? Pero sí en todas las películas, sobre todo de Estados Unidos, que hemos visto a lo largo de todo, por lo menos yo, de toda mi infancia, ¿vale? Pero lo cierto es que la fiesta tiene muy poco que ver con Hollywood y mucho que ver con una tradición europea muy, muy antigua. Halloween viene del Samhain o Samain, una celebración de los pueblos celtas que habitaban principalmente lo que hoy es Irlanda, Escocia, Gales, parte del norte de Francia y también en el norte de España, especialmente la zona de Galicia, Asturias y León. Ellos marcaban así el final del verano y el comienzo del invierno, ¿no? El paso a la mitad oscura del año. Para los celtas esa noche no era de terror, sino de respeto. Creían que los espíritus de los antepasados regresaban para visitar a los vivos y que también podían cruzar criaturas del otro mundo. Por eso encendían grandes hogueras y se disfrazaban para protegerse o confundirse entre los fantasmas. Vamos, que lo de disfrazarse no lo hemos inventado nosotros, ¿vale? Era una forma de decirle al miedo, vale, te veo, pero no vas a poder conmigo. Con la llegada del cristianismo, la Iglesia intentó adaptar esta tradición. El Samaín se convirtió en la víspera de Todos los Santos, All Hallows Eve, que con el tiempo se acortó a Halloween. Os lo voy a poner por aquí para que veáis cómo se escribía y la transformación a Halloween. Las costumbres se mezclaron, viajaron y cruzaron el océano. Cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a Estados Unidos, en el siglo XIX llevaron consigo las calabazas, los cuentos de fantasmas y el gusto por el misterio. Y allí Halloween cambió de forma, se hizo más festivo, más colorido y también un poquito más comercial. Bueno, un poquito. Pero en el fondo sigue siendo lo mismo. Una noche para recordar que el miedo no siempre es enemigo, que a veces es solo una manera de mirar lo desconocido con curiosidad. Y tal vez por eso nos gusta tanto Halloween, porque aunque cambien los disfraces, los nombres y las costumbres, seguimos buscando lo mismo, un poco de luz en medio de la oscuridad. Y hablando de historias, este año me habéis enviado algunas que ponen los pelos de punta. Lo que todas tienen en común es que ocurrieron a gente normal, en lugares cotidianos donde se supone que no debería pasar nada extraño. En casas, hospitales, carreteras, habitaciones, donde de repente el aire cambia. Así que si estás escuchando esto con las luces apagadas, quizás quieras encender alguna. Porque las historias que vienen ahora no salen de internet. Salen de personas que, como tú y como yo, jurarían no creer en estas cosas, hasta que les pasó. He de decir que al final solo he escogido las dos historias más largas. Las demás me las guardo para otra ocasión. La Santa Compaña es una de las leyendas más conocidas del folclore gallego, en el norte de España, ¿vale? Según la tradición, se trata de una procesión de almas en pena que vaga por los caminos durante la noche, especialmente en fechas señaladas como la víspera de Todos los Santos, es decir, la noche del 31 al 1 de noviembre. Van vestidas con sábanas blancas, portando velas encendidas o faroles y suelen ir en fila rezando en silencio o entonando cánticos fúnebres. Al frente marcha un vivo, condenado a guiar la comitiva, llevando una cruz y un caldero de agua bendita. Solo se libera si consigue pasar la cruz a otro ser humano. La Santa Compaña anuncia muerte o desgracia a quien se cruza con ella, que puede enfermar o morir si no logra protegerse. Por eso, el pueblo decía que al sentir su presencia, por el olor a cera, el viento frío o las oraciones lejanas, había que dibujar un círculo en el suelo, tumbarse boca abajo o rezar sin mirar atrás. En esencia, la Santa Compaña representa la frontera difusa entre el mundo de los vivos y el de los muertos, el mismo velo que, según las leyendas, se hace más delgado la noche de Halloween.
todo este contexto para que entendáis la siguiente historia, ¿vale? Asunto, no sé si fue verdad, pero yo lo viví. Tengo que decir que la historia es tal cual, pero me he tomado algunas licencias para reformular algunas partes y casi quedar una historia más continuada, ¿vale? Hola mamá cuidadora, me llamo Ramón y actualmente vivo en Vigo, España. No me importa que lo digas, ya soy muy mayor para que me importe. No solo escribía estas cosas, pero como vi que pedía historias para Halloween, me animé. Gracias, Ramón. Escribir siempre me ha gustado y he pensado que era una buena oportunidad, claro que sí. No sé si esto cuenta como historia de miedo o de recuerdo, pero fue algo que viví yo mismo y aunque han pasado casi 50 años, todavía me acuerdo de cada detalle. Era 1975. Yo tenía unos 10 años y vivía con mis padres en un pequeño pueblo de montaña en la provincia de Lugo. En aquella época la vida era dura, pero uno no se daba cuenta. Las casas eran frías y el pan sabía a humo del horno. Y las noches eran tan oscuras que parecía que el mundo se terminaba más allá del campo. Mi tía Carmen, hermana de mi madre, vivía sola a las afueras del pueblo. Era una mujer de genio fuerte, de esas que todos evitaban. Algunos decían que era bruja, otros que estaba loca. Yo sabía que no, que solo se había quedado sola demasiado pronto. Conmigo era distinta. Me preparaba pan con miel, me contaba historias y me enseñaba a distinguir los sonidos del bosque. Una tarde simplemente no volvió. Nadie la vio marcharse, su puerta estaba cerrada y la lumbre apagada. Y su gato, el negro que siempre dormía junto a la ventana, no estaba por ningún lado. Los vecinos decían que se habría ido a Lugo o a casa de algún pariente, pero mi madre no lo creyó. Nunca dijo nada, pero yo noté que no dormía bien. Una noche, ya casi al final del otoño, me despertó un ruido raro. Era como un susurro y un tintineo suave, como de cadenas o como si hubieran unas cucharas chocando. Me asomé por la ventana y vi una luz, como si alguien llevara velas por el camino que bajaba del cementerio. Entonces escuché el murmullo, rezos bajitos, mezclados con el viento. Personas vestidas con túnicas blancas y rostros tapados por capuchas. Algunos iban descalzos, otros llevaban en la mano lo que parecían huesos o cruces de madera. Eso no lo vi muy bien. Delante, una figura más alta portaba una gran cruz y tras ella, de esa figura, venían las demás en silencio, como si cada una cargara con su propia pena. Mi madre entró corriendo en mi cuarto, me tapó la boca y me tiró hacia abajo junto a la pared. «No mires», me dijo al oído, «no respires». Pero alcancé a ver. Al frente iba una mujer con una cruz grande y una vela. Era mi tía Carmen. Y por un segundo, antes de desaparecer entre la niebla, me miró y esbozó una sonrisa triste. Mi madre lloró toda la noche. Nunca más habló del tema. Con el tiempo yo también lo olvidé, o eso creí. Hace unos años volví al pueblo, ya siendo adulto. Dormía en la casa vieja de mis padres. Esa noche, sobre las 3, me despertó el mismo murmullo, el mismo tintineo. Esta vez no me moví. A la mañana siguiente le pregunté a mi madre, que ya era muy mayor. Hombre, si tú ya tienes cerca de 60 o 70 años, imagino que sí, que es muy mayor. Ella suspiró y me dijo, le preguntó a mi madre que si recordaba aquello y ella suspiró y me dijo, tu tía sabía que estaba marcada, decía que algún día vendrían a buscarla y por eso no quiso nunca que nadie la quisiera demasiado. No sé si fue verdad o si fue un sueño de niño, pero lo viví. Y cuando sopla el viento en esas montañas, todavía creo escuchar los rezos de la Santa Compaña. Un abrazo, Ramón. A ver, a mí esta historia cuando me llegó, primero me pareció una fantasía súper bien redactada, luego todo el tema de la Santa Compaña, que sobre todo se ha hablado de ello en el norte de España, por el sur no es tan común, por la parte de Andalucía,
tenemos otros, pero wow, o sea, una historia genial, Ramón, muchísimas gracias. Pero bueno, una historia genial, una historia fascinante, fantástica, y yo te agradezco muchísimo que te tomaras el tiempo para enviárnosla. Y ahora viene la historia 2, que no la he leído. Marido me la ha pasado, me ha dicho esta. O sea, métela en el guión, ¿vale? Para que sea un poco así pues de sorpresa, ¿no? Vale, a ver, porque aunque no me ha dicho que va, me ha dicho que sucede en una casa, ¿vale? Entonces, lo que yo digo, que no todos los miedos pues, vienen de los caminos de Galicia, por ejemplo, ¿no? Que acabamos de leer la historia. A veces se esconde en los pasillos de una casa, ¿no? En donde creemos que estamos seguros. Vale, está, ¿sabes mi nombre? Hola Virginia, te sigo casi desde el inicio, gracias, porque yo también soy, ¡ay!, una mamá cuidadora. Ah, vale, por eso me sigue desde el inicio. Y aunque no soy gran fan del true crime, me he aficionado contigo. Y ahora sigo más cuentas. ¡Oh, gracias! Es una mezcla rara lo de los cuidados como mamá cuidadora y los crímenes o misterios. Pero bueno, tiene sentido para ti, como lo explica en uno de tus vídeos. Bueno, sí, en la intro, en el vídeo de intro. Si queréis más explicaciones, ahí lo digo todo. Bueno, el lío que me enrollo. Sáltate esta parte si quieres. No, ya está, ya la he dicho. Puedes llamarme María, no quiero dar datos específicos, ¿ok? Esto me pasó hace muchos años. Yo tendría 12 o 13 en casa de mis padres. Ellos vivían y aún viven en un pequeño edificio de solo 4 plantas, una casa por planta, vale, un piso por planta. Voy a dar un poco de contexto para que se entienda, sí, por favor. Eran pisos grandes, ahora todos están reformados, pero en aquella época había un pasillo enorme en forma de L que rodeaba la cocina y llegaba hasta el único baño y la última habitación. Te dejo un esquema, aviso que lo mío no es dibujar, vale, lo estaré poniendo por aquí. En mi casa, justo en la esquina donde el pasillo hacía L, había un armario que quedaba frente a la última habitación, aunque ya digo que había bastante distancia, y una máquina de coser a su lado. Ese pasillo durante el día, bueno, era oscuro porque no había ventanas, pero por la noche a mí me daba horror. Ya, en mi casa también había, en la casa de mis padres había un pasillo también me daba mucho repelús. El caso es que en algún momento mis padres decidieron poner mi habitación ahí, en la última. Era más grande que la que estaba y querían ponerme un escritorio y todo eso, así que todas las noches salía corriendo del salón a mi dormitorio, y aunque el baño estaba al lado, me daba miedo salir por la noche a orinar. Te entiendo. Bueno, pasa el tiempo y los hijos de los vecinos de arriba, o sea, si tú vives en el tercero, imagino, y tu vecino en el cuarto, bueno, no lo has dicho, me lo imagino, a irse de casa, o sea, los hijos de los vecinos empiezan a irse de casa y finalmente los vecinos dejando el piso vacío. Solo lo usaban muy de vez en cuando, cada vez que algunas de sus hijas casadas con hijos volvían al pueblo. Su hijo más joven, pongámosle Quique, era un chaval agradable y tenía un gran futuro como técnico de sonido. Viajaba por toda España y tenía amigos en todas partes, pero se metió en malos ambientes y se hizo adicto, a tal punto que ya no pudo trabajar más. Con la ayuda de sus padres consiguió limpiarse, lo pone entre comillas, pero el daño a su cuerpo y a su mente era tal que él ya nunca volvió a ser el mismo. Se pasaba el día vagando por el pueblo, todos lo miraban con pena de lo que pudo ser y no fue por las drogas. De vez en cuando tenía momentos de claridad y era consciente de la que era su vida y lo pasaba fatal, hasta que esa claridad se iba y volvía a ser una persona perdida en su mundo. Qué lástima. El caso es que una tarde de invierno estaba sola en casa, en mi cuarto, y era noche cerrada, eran las 8 de la tarde y estaba leyendo en mi cama cuando de repente oí como si una canica de esas de cristal se hubiera caído al suelo, pero en el piso de arriba. Me sobresalté porque pasó justo encima de mí y me extrañó porque sabía de sobra que no había nadie arriba. La ventana de mi cuarto daba a un patio de luces y enfrente tenía las ventanas de las escaleras de acceso. Toda persona que subía pasaba por allí y además hubiera escuchado la puerta y demás, como siempre que alguien iba. Ah, vale, o sea, sabías que estaba vacío. Y ese día no. Al principio me calmé porque pudo caerse algo, sí, el viento, cualquier cosa.
Escuché unos cuantos golpes del propio rebote, pero ese rebote al cabo de unos segundos no se detuvo. Seguía y seguía. Ahí me cagué de miedo y decidí salir de mi habitación. Mientras caminaba por aquel pasillo interminable, empecé a escuchar que la canica me seguía. Es decir, seguía botando encima mía mientras yo iba andando. Se me erizó todo el cuerpo. Empecé a tener escalofríos y ese pasillo se me hizo eterno. No me extraña. Cuando llegué al salón y la canica seguía botando. Muerta de miedo, corrí hacia la puerta y salí al rellano de mi escalera donde ya no la escuchaba, pero al mirar escaleras arriba, mi cuerpo se bloqueó y empezaron a salir lágrimas de mis ojos. No sé cuánto tiempo pasé allí. De repente escuché la voz de mi madre, abrí la puerta del portal y en ese momento me relajé y fui consciente del frío que tenía y de que me dolía todo el cuerpo. Mi madre llegó, me miró raro, pero yo no dije nada. Entramos y todo se sentía normal. Al mirar el reloj vi que eran más de las 9. Le dije a mi madre que dónde había estado y me dijo, muy triste, que venía de hablar con otra vecina que había visto a uno de los hermanos de Quique. Y resulta que habían encontrado a Quique sin vida. Se quitó su propia vida, ¿vale? Sobre las 8 de la tarde. O sea, esta persona decidió irse de este mundo a las 8 de la tarde. Me quedé tiesa a la misma hora que empezó todo. Esa noche dormí en el dormitorio de mi hermano. Ya, yo tampoco dormiría allí, también te lo digo. No sé qué pasó ni por qué, pero te lo cuento porque llevo años preguntándome lo mismo. ¿Fue Quique quien visitó su casa de la infancia aquella tarde y quizás quiso decirme algo? No lo sé. Bueno, eso es todo. Te estaré viendo en el especial. Gracias. ¡Wow! O sea, estaba en tu habitación, se cayó algo y conforme tú te movías, seguías botando encima tuya. Dios, o sea, increíble, ¿no? Haber vivido esa experiencia, yo también me hubiera cagado. Vamos, yo no hubiera vuelto a esa habitación, también te lo digo, no lo sé. No sé cómo pasó todo eso después, pero bueno, muchísimas gracias por enviarme tu historia. ¿Vale? Es cierto que, como he dicho antes, aún me queda alguna, otra historia que me habéis mandado, que son un poquito más cortas, pero como he dicho, las podemos dejar para otro vídeo, ¿vale? Si esta temática os gusta o queréis enviarme más historias, el correo sigue ahí, ¿vale? Lo habré puesto en la caja de información. Bueno, pues después de estas dos terroríficas historias, vamos a seguir con la leyenda negra de España, una serie de hechos reales que inspiró a uno de los monstruos más temidos por los niños españoles. Es la historia del sacamantecas. Dicen los viejos del norte que cuando cae la noche y el viento sopla entre las chimeneas, hay que cerrar bien las puertas y las ventanas porque el sacamantecas anda suelto. Nadie sabe muy bien de dónde viene. Algunos dicen que baja de los montes, otros que se esconde entre los pueblos buscando a niños que no quieren ir a la cama cuando cae la noche. No camina con prisa. Va envuelto en una capa negra cargando un saco al hombro y un cuchillo al cinto. Dicen que se lleva a los niños traviesos y a los caminantes que no hacen caso de sus madres y nunca más se les vuelve a ver. Solo queda el rumor de que usaba su grasa para venderla a las brujas y a los ricos, que la usaban para curar sus enfermedades o encender lámparas que nunca se apagan. Por eso, cuando el fuego parpadea sin razón o se apaga de golpe, las abuelas susurran: cierra los ojos, niño, que el sacamantecas se acerca y te verá. Y aunque todos dicen que son cuentos, nadie quiere ser el que salga a comprobarlo. Dicen que toda leyenda nace de algo real y en el caso del sacamantecas, ese algo fue mucho más que humano y mucho más terrible que cualquier historia para asustar niños. A mediados del siglo XIX, España vivía entre la superstición y el miedo. En los pueblos la noche era un territorio incierto.
Cuando alguien desaparecía, la culpa caía sobre lo desconocido, las brujas, los lobos, los locos. Y de entre todos ellos surgió un nombre que pronto se convertiría en pesadilla, el sacamantecas, cuya leyenda acabo de relatar. Por eso vamos a hablar del hombre que vendía grasa humana, Manuel Blanco Romasanta, que nació en 1809 en Regueiro, una pequeña aldea de Ourense, Galicia. Fue el menor de varios hermanos, hijo de campesinos. Lo curioso es que al nacer lo escribieron como Manuela, porque creyeron que era una niña. Tiempo después, un médico confirmó que era varón. Esta confusión me resulta muy extraña, la verdad. Ese detalle casi anecdótico se convirtió en el símbolo de su vida, marcada por la confusión, la superstición y el aislamiento. Era un hombre bajito, de complexión delgada, educado para su tiempo, sabía leer y escribir, lo cual ya lo diferenciaba del resto. Trabajó como sastre, como buhonero y como guía también, acompañando a campesinas y campesinos por los caminos entre Galicia y Castilla. Les prometía trabajo como criadas, sobre todo a las mujeres solas, viudas o con hijos, diciéndoles que conocía casas de personas con mucho dinero donde las necesitaban. Entre 1846 y 1852, varias mujeres desaparecieron tras marcharse con Romasanta. Siempre decía que las llevaba a Castilla, pero nadie nunca volvió a verlas. Cuando los familiares preguntaban, él respondía que las había dejado bien instaladas y que incluso a los familiares recibían cartas, ¿no? Y él se las daba, ¿no? A veces vendía ropa o pertenencias que decía que provenían de esas mujeres. Eso despertó sospechas y finalmente en 1852 fue detenido tras la denuncia de un familiar que lo relacionó con la desaparición de una mujer llamada Antonia y su hija. En su casa se encontraron restos humanos, ropa y grasa derretida en frascos. Durante el juicio, Romasanta confesó 13 asesinatos, pero lo hizo alegando algo insólito, que él no era responsable porque estaba maldito. Decía que una maldición lo obligaba a transformarse en lobo durante las noches de luna llena. Describió con detalle cómo corría por los bosques y cazaba tanto animales como personas, cómo se cubría de sangre y al despertar simplemente encontraba los cuerpos despedazados y lo único que le quedaba era intentar ocultarlos. Aseguró además que no había actuado solo, sino junto a otros 2 hombres que también se transformaban, pero que un día simplemente lo abandonaron. Aunque el tribunal y el clero rechazaron su historia de hombre lobo, muchas personas creyeron que Romasanta usaba esa grasa, ¿no?, de las víctimas para venderla en Portugal, ¿vale? Decían que los boticarios y los curanderos se la compraban para preparar ungüentos y aceites milagrosos. Esa parte no llegó nunca a probarse, pero encajaba perfectamente con las supersticiones populares de la época y lo que se sabía que se hacía en aquella época, ¿vale? Y así el mito del sacamantecas encontró su base real, un asesino que mataba, robaba y comerciaba con grasa humana, también con la sangre, ¿vale? No solo comerciaban con la sangre, vísceras, órganos, pero vamos, sobre todo el tema de la grasa, por lo que he dicho antes, ¿no? Para hacer ungüentos y tal. El juicio se celebró en Alariz en 1853 y fue uno de los primeros casos en España donde se habló de trastornos mentales y responsabilidad penal. Lo condenaron a muerte por garrote vil, pero la reina Isabel II conmutó la pena por cadena perpetua, por consejo de un médico francés que quería estudiar su caso. Al final, Manuel murió en prisión hacia 1863, aunque los registros no son del todo claros. Con el tiempo, el caso de Romasanta, que es mucho más largo, o sea, es un caso muy interesante y muchísimo más largo, pero aquí ya no tenemos tiempo, ¿vale? Con el tiempo, el caso de Romasanta se mezcló con supersticiones locales. La gente del norte lo recordaba como el hombre del saco, el hombre lobo gallego o directamente como el sacamantecas. Y aunque la ciencia lo consideró el primer asesino en serie documentado de España, el pueblo prefirió otra versión, que era un hombre condenado, mitad humano y mitad bestia, que vendía la grasa de sus víctimas para sobrevivir. Dicen que los monstruos nacen del miedo
y que cada época crea los suyos. En la España del siglo XIX, donde la superstición convivía con la pobreza, los rumores sobre hombres que robaban grasa y sangre humana se extendieron de pueblo en pueblo hasta convertirse en algo más que un cuento, porque Manuel Blanco Roma Santa no fue el único. Por ejemplo, en Vitoria tenemos a Juan Díaz de Garallo, apodado el Sacamantecas, que aterrorizó a las mujeres durante la década de 1870. En Barcelona tenemos a Enriqueta Martí, conocida como la vampira del Raval. Secuestraba niños y muchos creyeron que usaba su sangre y su grasa para fabricar ungüentos y pociones que luego vendía a gente de la alta sociedad catalana. Incluso en el sur, en Málaga, se hablaba de un niño desaparecido del que nunca se supo nada más y del que decían que su cuerpo fue vendido para sacar manteca. También el sacamantecas de Tetuán, era Marruecos bajo el protectorado español en 1930. ¿Vale? Cuentos orales hablaban de un hombre que robaba grasa humana para venderla a médicos coloniales. No se documentó judicialmente, pero circuló como historia de miedo entre familias españolas y marroquíes. Viajó y llegó hasta Latinoamérica con el hombre del saco, es decir, esta historia viajó, cruzó los mares, ¿no? Aunque también decís que aquí en España también hay partes en las que más que sacamantecas se le conoce también como el hombre del saco, ¿no? Y más lejos, en las historias del norte, el sacamantecas se mezclaba además con lobos, con brujas y con la Santa Compaña, convirtiéndose en una advertencia contada al calor del fuego. Y si queréis, en otro vídeo os puedo contar sus historias, que además son fascinantes. Además, estos relatos nacieron de crímenes reales, otras de la necesidad de explicar lo inexplicable, de dar nombre a lo que más tememos, la idea de que el peligro puede tener un rostro humano. Y aunque hoy parezca solo una leyenda, el sacamantecas sigue vivo en nuestra memoria colectiva, porque cada generación necesita un monstruo para mirar al miedo de frente, y este fue el nuestro. Tal vez las leyendas nacen para recordarnos que el miedo no siempre está afuera, a veces vive en lo que callamos. Y hasta aquí el capítulo de hoy de este especial de Halloween. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya entretenido, porque al final ese era el propósito, ¿vale? Lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo de este canal, que es vuestro canal. ¡Feliz Halloween!